No lloré, solo dejé el tenedor sobre la mesa y me puse de pie. «Mamá, ya no tenemos lugar para ti», dijeron, como si me estuvieran hablando de un mueble viejo. Pero yo no era un objeto, y lo que hice después no fue por orgullo, fue por memoria, por todo lo que había dado. Era mi última cena con ellos, y ellos no lo sabían. Me alegra tenerte aquí. Quédate conmigo hasta el final y dime desde qué ciudad o país me estás viendo. Así podré ver hasta dónde llega mi historia. Era martes. Habíamos quedado en cenar todos juntos, como antes. Mis 2 hijos, sus esposas, los nietos. Hice mi receta de chiles rellenos, los mismos que les preparaba cada cumpleaños cuando eran niños. Pasé la tarde entera en la cocina, con la espalda adolorida y las manos temblorosas, pero feliz. Pensaba que ese momento iba a unirnos otra vez. ¡Qué ingenua! La mesa estaba servida, la casa limpia, la música suave. Ellos llegaron tarde, uno tras otro, sin mirar mucho alrededor. Los nietos apenas me saludaron. Las nueras se quedaron viendo el celular, pero yo seguía sonriendo. Les serví con gusto, preguntando cómo estaban, esperando señales de ternura. No las hubo. La conversación durante la cena fue superficial. Trabajo, tráfico, calor. Hasta que Daniel, mi hijo mayor, se aclaró la garganta. «Mamá, hemos estado hablando». El silencio se volvió espeso. Lucía, su esposa, bajó los ojos. Andrés, mi otro hijo, cruzó los brazos. «Ya no tenemos lugar para ti», dijo. Así, sin rodeos. Sentí un frío subiéndome por el pecho. «¿A qué te refieres?», pregunté, aunque ya sabía. «Nos cuesta mucho organizarnos», intervino Lucía. «Los niños, la casa, los gastos. Creemos que tal vez sería mejor que buscaras otro lugar. Un asilo bueno. Hay opciones». No respondí. Solo los miré, a cada uno, mis hijos, mis nietos, comiendo la cena que yo preparé, en la casa que yo levanté. Andrés intentó suavizar el golpe. «Mamá, no es por mal, es que ya no encajas en nuestras rutinas». Encajar. Como si yo fuera una pieza que ya no embona. Quise gritarles todo. Recordarles cuando los cuidé con fiebre, cuando trabajé limpiando casas ajenas para pagar sus libros, cuando vendí mis anillos para que no faltara comida. Pero no lo hice. Solo dije, «Entiendo», y terminé de cenar en silencio. Después recogí los platos. Ninguno se levantó a ayudarme. Mientras lavaba los trastes, escuché risas en la sala. Me partió el alma. Al terminar, me encerré en mi cuarto. Me senté en la cama y respiré hondo. No iba a llorar por quienes ya me habían llorado por dentro, porque lo que estaban diciendo no era solo «ya no hay lugar», era «ya no nos importas». Y eso no lo iba a aceptar sentada. No otra vez. Me quedé sentada en la cama, mirando mi maleta en la esquina del cuarto. Una maleta vieja, con el cierre torcido y manchas de humedad. Eso era lo que me tocaba ahora. Hacerla, irme. ¿A dónde? Pensé en la casa de mi hermana, pero ella está enferma. Pensé en una vecina, pero ya tiene bastantes problemas. Y entonces me di cuenta de algo que me dolió más que todo lo anterior. No tenía a dónde ir. Había dedicado toda mi vida a formar una familia, y ahora que ya no les servía, ya no había espacio para mí. Recordé cuando mi esposo se fue, hace más de 20 años. Me dijo que no podía más con la carga. Me dejó sola con los 2 niños y una deuda enorme. Yo no lloré delante de ellos. Me levanté temprano al día siguiente y busqué trabajo. Lavé ropa, limpié casas, vendí comida en la calle. Me partí el lomo por esos niños, y ahora esos hombres formados de mí me pedían que desapareciera. Me paré, abrí el cajón y saqué una foto antigua. Yo con ellos, 2 pequeños, dormidos en mi regazo. Nadie me quitaba esa memoria, pero tal vez era hora de hacer algo que nunca había hecho, pensar en mí. Y fue ahí, esa misma noche de martes, que entendí que no era que ellos no tuvieran lugar para mí, era que yo necesitaba dejar de insistir en quedarme donde ya no cabía. Y entonces empecé a planear mi salida. Dormí mal esa noche. Me levanté antes que todos, preparé café,
y salí al patio con mi taza vieja de esmalte descarapelado. El cielo todavía estaba oscuro y la brisa de la mañana parecía decirme: ya basta. Me senté en la silla de plástico donde tantas veces conté cuentos a mis nietos y ahí, en el silencio, empecé a recordar. Recordé el día en que Daniel se cayó de la bicicleta y se abrió la barbilla. Corrí con él en brazos hasta el hospital, con las rodillas temblando, rezando en voz baja. Cuando terminaron los puntos, me abrazó y dijo: mamá, tú siempre me salvas. O aquella vez que Andrés llegó llorando porque le habían dicho pobre en la escuela. Me encerré en el baño para llorar sola y después vendí mi radio para comprarle unos tenis nuevos. No por vanidad, sino porque nadie debería pasar vergüenza por culpa de un zapato roto. Recordé las noches en que hacía sopa con 2 jitomates y un puño de arroz, y aún así lograba que pareciera un banquete. Las veces que fingí no gustarme la carne para dejársela toda a ellos. Los cumpleaños donde recortaba estrellitas de papel y las pegaba en la pared para fingir que teníamos decoración. Fui madre y padre, enfermera, cocinera, maestra improvisada. Fui todo, y ahora ya no había lugar para mí. Quise gritar, agarrar cada recuerdo y arrojárselos en la cara. Pero en vez de eso, entré a la casa, preparé el desayuno como siempre, como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro, algo sí había cambiado, algo se había roto. Y cuando Daniel entró a la cocina y me preguntó si iba a salir ese día, solo le respondí: todavía no, pero pronto. No entendió, ni preguntó, solo tomó el pan y se fue. Yo empecé a escribir una lista, no de ropa, de memorias, cosas que quería llevar conmigo aunque no cupieran en una maleta. Como el día en que Daniel tuvo fiebre muy alta y pasé la noche entera con un trapo húmedo en su frente. O cuando Andrés me dijo, a los 7 años, cuando yo sea grande, te voy a comprar una casa grande, mamá. Promesas de niño, que el tiempo borró. Fui al armario, saqué una caja de madera y comencé a guardar lo que era mío. No la ropa, mis bordados antiguos, mis recetas escritas a mano, una foto de mi boda y la cadenita que me dio mi madre antes de morir. No sabía aún a dónde iría, pero sabía que fuera donde fuera, me iría con dignidad. También recordé algo que me dolió más que todo. Nunca les pedí nada a cambio, nunca les exigí. Me bastaba un abrazo, una llamada, un gracias. Y ni eso daban. Solo me llamaban cuando necesitaban que cuidara a los niños o que prestara dinero. Y yo, tonta, siempre decía que sí, porque creía que eso hacían las madres. Estar. Siempre. Una vez, hace años, Daniel olvidó mi cumpleaños. Andrés también. Ese día me compré un pastelito individual y lo comí sola en la cocina. Me canté bajito, feliz cumpleaños a mí. Luego guardé la vela usada. Hoy todavía la tengo. Está en la caja de recuerdos. Y yo me pregunto, ¿cómo puede alguien olvidar a quien le dio todo? Pero ahí, con el sol subiendo despacito y los pajaritos cantando, tomé una decisión. Sí, me iba a ir, pero no como quien huye. Me iba como quien cierra un ciclo, con calma, con dignidad, con el mismo amor que di, solo que ahora para mí, porque por primera vez en muchos años iba a elegirme a mí. Yo no sé si alguien más ha sentido esto, ser tratada como estorbo por quienes les diste todo. ¿Y tú qué harías? A la semana siguiente, Daniel me dijo que me había agendado una cita en un lugar bonito, un asilo. Lo dijo como si estuviera haciéndome un favor. Solo para que vayas viendo opciones, mamá, dijo, como si yo estuviera comprando cortinas. El sábado por la mañana, me subieron al carro de Lucía. Iban los dos, sonrientes, como si aquello fuera un paseo. Yo iba con las manos en el regazo, apretando el pañuelo de mi madre. Por dentro, hervía. El lugar era limpio, jardines podados, enfermeras con uniforme blanco, música instrumental de fondo, pero no era un hogar. Era una vitrina de abandono disfrazada de atención. La directora me saludó con voz amable. «¿Qué tal, señora Rosa? Bienvenida».
Aquí cada quien tiene su cuarto, puede traer sus cosas, hay talleres, hay juegos. Yo asentía, callada. Por dentro gritaba. Nos mostraron los cuartos. Una cama individual, un buró, una silla, una ventana. Las paredes estaban decoradas con flores de papel. En una esquina, una señora dormía sentada frente a la televisión. Daniel me miró con expectativa. ¿Qué opinas? Yo quería preguntarle si de verdad pensaba que ese lugar iba a abrazarme cuando tuviera miedo, si pensaba que una sala compartida iba a contener mis recuerdos, si creía que podía reemplazar mi casa con eso. Pero no dije nada, solo lo miré. Lucía se adelantó. La próxima semana podrías venir unos días para que te vayas adaptando, como si yo fuera una caja que mover. La directora me extendió un folleto. Colores pastel, fotos felices, actividades diarias, bingo, tai chi, manualidades. Lo tomé con manos frías. De regreso en el coche nadie hablaba. Solo sonaba la radio, una canción antigua que solía cantarle a mis hijos cuando eran pequeños. Me tragué las lágrimas. No iba a llorar delante de ellos. Llegamos a casa y me bajé sin decir palabra. Cerré la puerta de mi cuarto y me senté en la cama. Abrí el folleto, leí todo, hasta las letras pequeñas. Y ahí fue cuando vi a Rosa, mi nombre, escrito en una etiqueta genérica. Rosa G, cama 2. Como si ya me hubieran puesto ahí, como si yo ya no tuviera voz. Esa noche no cené, me encerré y tomé una decisión. No iba a mendigar amor, iba a irme, pero no como ellos querían. Iba a irme a mi manera. Y antes, iba a hacer algo que no esperaban. Iba a dejarles claro quién soy. Fui a la cocina y abrí el cajón donde guardaba mis cosas. Tomé papel, una pluma y escribí una carta. No un reclamo, una despedida. Cada palabra la escribí con calma, como si cosiera las frases con aguja invisible. Gracias por todo lo que alguna vez fue, por los abrazos de niño, por las promesas que hicieron con voz dulce. Yo los crié con el corazón, no con la mano, y con el corazón me voy. Luego tomé mi blusa favorita, esa que usaba solo en días especiales. La planché con cuidado, la doblé y la puse encima de la cama. Al lado, dejé la foto de nosotros tres. Esos niños que me decían, «Mamá, no me sueltes». Fui al cuarto de lavado, tomé la caja donde guardaba mis ahorros. No era mucho, pero era mío. Dinero que fui juntando por si acaso. Y ahora el acaso era yo. Al día siguiente, me desperté antes que todos. Dejé el desayuno servido, la casa ordenada y una nota en la mesa. No se preocupen, ya no tienen que buscarme lugar, ya encontré uno, en mí. Cerré la puerta suavemente, no como quien huye, como quien cierra un capítulo, y con la mochila al hombro, me fui. Salí de la casa sin mirar atrás. El aire de la mañana me pegó en la cara como si me diera la bienvenida. Caminé hasta la esquina, con la mochila al hombro, sin rumbo fijo, pero con paso firme. Fui a la terminal de autobuses. Compré un boleto para un pueblo que recordaba de joven, San Rafael. Pequeño, tranquilo, rodeado de cerros. Me senté junto a la ventana del camión. El motor arrancó y, por primera vez en años, sentí que estaba yendo hacia mí. Llegué con el sol alto. Caminé por las calles empedradas. Saludé a la gente como si los conociera. Pasé frente a una tiendita y una señora me ofreció una taza de café. Me senté. Conté un poco de mi historia. No toda, solo lo suficiente. ¿Y qué piensa hacer ahora?, me preguntó. No lo sabía. Empezar, dije. Caminé hasta el centro y vi un cartel que decía: se renta cuarto, económico. Fui, toqué la puerta. Una mujer mayor me abrió. Se llamaba Clara. ¿El cuarto sigue disponible?, pregunté. Sí, ¿para usted? Asentí. Tengo poco, pero soy limpia y no molesto. Clara me miró. Me invitó a pasar. El cuarto era sencillo. Una cama, una ventana, un espejo rajado, pero era mío. Lo pagué por una semana. Esa tarde barrí, limpié, abrí la ventana. Compré pan, queso y café. Escribí en una libreta que compré en la papelería. Día 1.
Fui a la iglesia del pueblo, no a rezar, sino a agradecer. Me senté en la banca y cerré los ojos. Respiré. Nadie me pidió nada. Nadie me juzgó. Caminé de regreso al cuarto. Me acosté con ropa. Dormí como hace años no dormía. Al día siguiente salí temprano. Pregunté en la biblioteca si necesitaban ayuda. Me dijeron que sí, para acomodar libros, para leerles a los niños. Sonreí. Acepté. No ganaba mucho, pero ganaba algo, sobre todo paz. Empecé a bordar de nuevo. Retomé mis hilos. Le bordé mi nombre a una servilleta, Rosa, en mayúsculas, como quien se recuerda. Ya no era la mamá invisible, era yo, solo yo. Y con eso, por fin, me alcanzaba. Con el tiempo la señora Clara me ofreció quedarme por el mes completo. Me dijo que le gustaba, cómo olía la casa cuando cocinaba, que le hacía recordar a su madre. Empezamos a compartir comidas, a contarnos historias. No me preguntaba por mi pasado, solo me preguntaba si quería más café. Un día, bordé una flor grande en un mantel blanco. Lo colgué en la ventana. Alguien del pueblo lo vio y me preguntó si hacía encargos. Dije que sí. Me trajeron telas, nombres, fechas. Y yo bordaba en las tardes, con música de fondo y el corazón tranquilo. El nombre que más bordaba era el mío, Rosa, en servilletas, en bolsas, en retazos, como si al repetirlo lo fijara otra vez dentro de mí. No necesitaba aplausos, solo silencio, y tela, y aguja. Una tarde, mientras leía cuentos a un grupo de niños en la biblioteca, uno de ellos me abrazó sin decir palabra. Me apretó fuerte, como si supiera, y por dentro se me acomodó algo que no sabía que aún dolía. Ya no estaba en una casa grande, rodeada de familia, pero por fin estaba en un lugar donde no tenía que pedir permiso para ser. Y eso era justicia. Un mes después de mi partida, Daniel me llamó. No contesté. Al día siguiente me escribió: necesitamos hablar. Esa frase tan ambigua me revolvió el estómago, pero respondí. Quedamos en vernos el domingo siguiente, en la plaza central de San Rafael. Llegó puntual, solo, sin Lucía. Llevaba una camisa bien planchada, pero la mirada baja. «Mamá», empezó. «Lo siento, de verdad. Todo esto se nos fue de las manos». No contesté. Esperé. «Andrés, está diciendo cosas que no son ciertas. Que tú te fuiste porque estabas enojada, que nunca estuviste conforme con nuestra ayuda, que nosotros hicimos todo lo posible». Fruncí el ceño. «¿Y qué hiciste tú cuando él dijo eso?» Me quedé callado. Ahí, justo ahí. Sentí el quiebre. No fue la decisión de sacarme de la casa. Fue esa, dejarme sola, también en la verdad. «¿Y ahora qué quieres?» «Que regreses, al menos unos días. Lucía está arrepentida. Los niños te extrañan». Me eché a reír, no por burla, por incredulidad. ¿Me extrañan? ¿Los mismos que no me miraban a los ojos? Daniel tragó saliva. Se notaba incómodo. «Es que tenemos problemas económicos, y tú sabes que nos ayudabas mucho con la casa, con los niños. Eras un pilar». Ahí estaba. No era amor, era necesidad. «Un pilar no se empuja, Daniel», le dije. «Un pilar se cuida, se honra». Él bajó la cabeza. «Mamá, no sabes lo difícil que ha sido todo esto». «No», le respondí. «Difícil fue criar a 2 hijos sola, con hambre, y que el día que ya no puedo darles más, me digan que estorbo». Se hizo un silencio largo, luego se levantó. «Si cambias de opinión». «Ya la cambié, y por eso me fui». Volvió a su coche y se fue sin mirar atrás, igual que yo lo hice una vez. Pero esta vez dolió, porque era el fin de algo que yo todavía esperaba reconstruir. Volví a mi cuarto. Me senté. Tomé una hoja y escribí: «Los hijos también pueden romper a una madre, no con gritos, con silencios». Guardé esa frase entre mis bordados. Sabía que no era el final, pero sí era una línea que no volvería a cruzar. Ahora era yo quien cerraba la puerta, y la dejaba cerrada. Pasaron los días y Andrés me escribió también, pero no para disculparse.
Su mensaje fue corto: te estás victimizando, no hagas drama. Esa frase me perforó, porque no venía de un extraño, venía de un hijo. Guardé el celular en un cajón. No respondí. No necesitaba convencer a nadie de mi versión. La verdad, ya no era algo que necesitara compartir. Era algo que, por fin, podía sostener sola. Pero esa noche lloré. Lloré con la cara contra la almohada. No por extrañarlos, por lo que ellos ya no eran, por la imagen que se había roto. Porque aunque uno diga que ya no le importa, hay heridas que siguen doliendo aunque uno ya se haya ido. Clara, la señora que me rentaba el cuarto, notó mi tristeza. Me dejó una tacita de té en la mesa y solo dijo: hay hijos que se pierden y madres que por fin se encuentran. Sus palabras me sostuvieron. A la mañana siguiente, bordé una frase en una tela pequeña, con letras grandes: yo me encontré, y la colgué en la ventana para que le diera el sol. Unas semanas después, San Rafael celebraba su feria anual. Clara me animó a poner un pequeño puesto de bordados. Al principio dudé. Pensé que nadie iba a interesarse en los diseños de una señora mayor, pero me equivoqué. La gente se detenía, preguntaba, tocaba las telas como si fueran delicadezas sagradas. Vendí pañuelos, servilletas, caminos de mesa. Pero lo que más llamó la atención fueron unas pequeñas piezas de tela con frases bordadas. Una decía: no soy carga, soy raíz. Otra: me fui, pero no desaparecí. Una periodista local se acercó. Me preguntó por qué bordaba esas frases. Le conté un poco, sin entrar en detalles. Ella tomó una foto y escribió una nota que salió en el periódico regional. El título era La mujer que borda dignidad. Unos días después, recibí una carta por correo, sin remitente. La abrí con manos temblorosas. Perdón, no supe ver todo lo que hiciste. No supe sostenerte cuando más lo necesitabas. Hoy veo lo que vales. Espero que algún día me dejes abrazarte sin rencor. Era de Lucía. No lloré, pero algo dentro de mí se aflojó. Guardé la carta en mi caja de bordados. Una semana después, recibí una llamada del ayuntamiento. Querían que diera un taller de bordado para mujeres mayores. Acepté. La primera clase llegaron solo 3, pero la segunda ya eran 7. Y así, cada vez más. En cada clase, les pedía que bordaran una palabra que quisieran recuperar. Una señora bordó mamá, otra valor. Yo bordé voz, porque por años la perdí. Ahora la tejía punto por punto. Un día, mientras acomodaba mis cosas en el taller, vi entrar a alguien. Era Camila, mi nieta. Tenía los ojos hinchados. Me enteré por la nota del periódico, dijo, y quise venir. No le dije nada, solo la miré. Abuela, perdón. No sabía lo que estaba haciendo, solo repetía lo que veía. Se acercó y me abrazó. Lloró como niña. Lloré también. No hablamos más, solo lloramos. Esa tarde, le di un pedazo de tela y le enseñé el primer punto de bordado, el más simple, el que une. Lo bordó torcido, mal hecho, pero con el alma, y al final me dijo: ¿puedo bordar contigo cada semana? Asentí, porque a veces hay heridas que se cosen con aguja y otras con presencia. Con el tiempo, Camila se volvió parte del taller. Ayudábame a acomodar las sillas, servía café a las demás señoras. A veces llegaba con los ojos tristes, pero bordaba con paciencia. Un día me mostró lo que había escrito en su servilleta. Estoy aprendiendo. Yo solo sonreí. Daniel me escribió después. Dijo que había leído la nota, que le dolía haberme perdido, pero que entendía. No pedí que viniera. No cerré la puerta, pero tampoco la abrí del todo, porque el amor, cuando se descuida, no se rompe, se va apagando, y hay que volver a aprenderlo con gestos, no con palabras. En el taller decidimos organizar una exposición. La llamamos Hilos de Vida. Cada señora expuso su bordado con una historia. Clara bordó Nunca es tarde. Otra mujer bordó Soy suficiente. Yo bordé algo nuevo, una palabra que nunca me habían dicho en voz alta.
Gracias. Y esa noche, frente a todas, la colgué con mis propias manos. Ya no necesitaba ser vista por ellos. Ya me veía yo. El día de la exposición, la Casa de Cultura estaba llena. Mujeres, niños, parejas, fotógrafos locales. Las mesas estaban cubiertas con bordados y las paredes con frases cosidas como cicatrices cerradas. Yo llevaba un vestido azul que me había hecho años atrás y guardaba para una ocasión especial. Esa era. Cuando llegó mi turno, me acerqué al micrófono. Sentí el corazón en la garganta. No soy oradora, dije. Solo soy una mujer que un día fue invisible y decidió bordarse de vuelta. El aplauso fue largo. Yo respiré hondo. Después de la presentación, alguien tocó mi hombro. Era Daniel. Atrás de él, Lucía y los niños, y Camila, que los había convencido de venir. Mamá, me dijo, solo venimos a verte. No pedí explicaciones. Tampoco abracé de inmediato, pero les ofrecí café. Y ese fue el gesto. Los vi mirar mis bordados. Los vi leer las frases. En sus ojos vi algo distinto. No culpa, no lástima, admiración. Camila les mostraba a los niños lo que ella había bordado. Esto lo hice con mi abuela, decía, y eso me bastó. Al final del evento muchos me felicitaron. Me ofrecieron vender mis piezas en una tienda de artesanías. Otra señora quería que diera talleres en su pueblo. Esa noche en mi cuarto tomé una decisión. Saqué todos los bordados viejos, los que había hecho cuando era ama de casa, los que tenían flores sin sentido, nombres ajenos, iniciales de otros, y los puse sobre la cama. Uno por uno los fui doblando. Luego los metí en una caja de cartón. Salí al patio, encendí una pequeña fogata y los quemé. Sí, los quemé. No por odio, por cierre, porque esas telas hablaban de una mujer que ya no era yo. Una mujer que pidió permiso, que esperó aprobación, que calló su voz. Y esa mujer ya no existía. La nueva Rosa no se quedaba callada, no mendigaba lugar, no pedía amor con migajas. La nueva Rosa bordaba su vida con hilos firmes, y si dolía, dolía creando. Después del fuego, volví al cuarto, tomé una tela blanca y bordé algo simple. Renací, y por primera vez sentí que era verdad. Esa misma semana, una de las señoras del taller me abrazó fuerte y me dijo: «Tú no sabes lo que hiciste por nosotras. Nos diste permiso de empezar otra vez». Me quedé pensando en eso. Nunca quise ser ejemplo. Solo quería no desaparecer. Pero si con mi hilo y mi aguja otra mujer recordaba quién era, entonces todo valía. Los días siguientes me escribieron de un colectivo de mujeres artesanas. Querían que me uniera, que viajara a otros pueblos, que contara mi historia, que enseñara mi oficio. Dije que sí. No porque quisiera fama, sino porque entendí que la justicia no siempre es castigo. A veces es construir algo nuevo, sobre lo que otros rompieron. Volví a casa tarde esa noche. Clara me esperaba con té de canela. Nos sentamos a ver el cielo. «¿Estás feliz?», preguntó. «No sé si feliz», respondí, «pero estoy en paz. Y eso es más raro todavía». Ella sonrió. «La paz es para valientes, Rosa». «Sí, lo es. Y por fin, yo también lo era». Pasaron los meses. El taller creció. Teníamos ahora una pequeña sala en la Casa de Cultura con estantes, mantas y una pizarra donde escribíamos nuestras frases favoritas. Cada semana alguien nuevo llegaba. Mujeres con historias rotas, costuras pendientes, silencios largos. Y ahí, entre hilos, poco a poco se cosían entre ellas. Camila no faltaba nunca. Ya bordaba mejor que yo. Un día bordó una escena, 2 manos que se alcanzaban. Me la regaló en mi cumpleaños. La colgué en la entrada del cuarto, justo al lado de mi primer bordado en San Rafael. Había dejado de esperar que mi familia entendiera todo. Ya no necesitaba justicia perfecta, solo presencia sincera. Daniel y Lucía me visitaban de vez en cuando. Traían a los niños, me ayudaban con algunas compras. No hablábamos del pasado.
pero tampoco fingíamos. A veces el amor no se reconstruye como antes, a veces se reinventa, y eso era suficiente para mí. Una tarde, mientras limpiaba el cuarto, encontré la vela vieja de aquel cumpleaños olvidado, la misma que había guardado hace años cuando comí pastel sola en la cocina. La sostuve en la mano un momento. Pensé en la mujer que fui ese día, triste, cansada, invisible, y luego miré alrededor, mis bordados colgados, mi espacio, mi paz. Encendí la vela, no para celebrarme, para recordarme, y canté, bajito, feliz cumpleaños a mí. Pero esta vez no estaba sola. Clara entró con café. Camila llegó después, con pan dulce. Luego llegaron 3 vecinas. Y sin planearlo, terminamos sentadas en círculo, riendo, contando historias, compartiendo. Yo no dije nada más. Solo miré la vela arder y supe que ese fuego, ese pequeño fuego, era mío. Y por fin brillaba para mí. Después de la reunión, una de las vecinas se acercó y me dijo: Rosa, tú hiciste de este pueblo algo más cálido. Nos diste hogar sin paredes. Esa frase se me quedó clavada. No se trataba solo de sobrevivir, se trataba de habitarse, de ocupar mi lugar no por permiso, sino por derecho. Y por primera vez entendí algo que antes me parecía imposible. No tenía que volver atrás para sanar. Sanar era esto, estar presente, estar entera. Me senté a escribir en mi libreta vieja, esa donde anoté día 1. Ahora escribí, día completo, porque eso era yo ahora, completa, con mis cicatrices, mis silencios, mis errores, pero mía. Apagué la vela, guardé los restos de cera en un frasquito y lo puse junto a mis hilos, no como recuerdo triste, como prueba de que una mujer puede empezar desde la nada y volver a ser fuego. Y cuando me acosté esa noche me abracé a mí misma por todo lo que fui y por todo lo que por fin ya no soy. Yo no sé si alguna vez tuviste que empezar desde las cenizas, pero si alguna vez sentiste que tu historia merecía arder para poder renacer, entonces esta historia es también tuya. Suscríbete, acompáñame y sigamos bordando juntas lo que un día nos rompieron, una puntada a la vez, con paciencia, con amor, con fuego propio.